Me da mucho gusto, de verdad, que podamos reunirnos una vez más alrededor de la palabra del Señor. Bendito Dios que guía nuestros pasos, porque si nosotros fuéramos los que lo guiamos, qué mal estaríamos, ¿verdad? Pero Dios nos bendice. Gracias, Aurora, por el mensaje. Me bendijo mucho. Así que vamos a concentrarnos ahora con lo que continúa, que es el mensaje al cual le he llamado el Valle de los Huesos Secos. Básicamente, si ustedes analizan las prédicas, es una secuencia de pensamiento, y aunque no nos ponemos de acuerdo, la secuencia va también en las reflexiones del discípulo. Ustedes ven cómo engrana uno con otro, y ahora, conforme a lo que Aurora nos trajo, vamos a ver que así es, porque es el Espíritu de Dios el que guía su palabra, guía a su pueblo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es dejarnos guiar. Vamos a darle gracias a Dios, a bendecir esta noche y a suplicarle que nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos una vez más gracias, Señor. Aunque podemos durar millones de años dándote gracias, Señor, y jamás va a ser suficiente, Señor, para poder retribuir lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por la presencia de nuestros hermanos y hermanas acá, los que no han podido venir por diferentes razones, Señor, o los que andan de paseo o visitando a sus familiares. Rogamos les bendigas, les cuides y los guardes para que puedan compartir con nosotros muy pronto. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de poder ir a los textos bíblicos para aprender de tu carácter. Te suplicamos que nuestra mente y corazón estén sensibles a la voz, Señor, de tu palabra, y que nuestra mente y corazón no solamente escuchen, Señor, sino que atesoren y pongan en práctica lo que aprendemos. De mi parte, ayúdame, Señor, a poder expresar correctamente cada una de las frases, palabras, pensamientos que has depositado, Señor, en este libro de Ezequiel. En el nombre de Jesús te ruego y te suplico. Amén. Ezequiel 37, ahí es donde vamos a estar, básicamente. Cuando nosotros escuchamos el valle de los huesos secos, por lo general vamos a escuchar mucha gente predicando alrededor de este tema, pero con aspectos única y exclusivamente de aplicación, lo cual no es malo. Pero creo que cuando uno toma un texto bíblico, como lo ha hecho nuestro hermano René y como lo ha hecho cada uno de los que exponemos acá, debemos de ver el contexto histórico para poder tener una idea práctica de lo que realmente está en ese mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita para guiarnos, y si nosotros creemos realmente que es la palabra de Dios y que es para guiarnos, debemos de ver cómo respondió un pueblo en su oportunidad delante de esas circunstancias, porque el pueblo es el espejo que vamos a ver en cuanto a la conducta humana, y la respuesta de Dios a ese espejo, o la respuesta de Dios a ese pueblo, es lo que vamos a ver del carácter de Dios en cuanto a nosotros, cuando nos conduzcamos de la misma manera que ese pueblo se conduce, tanto antes, ahora, como a futuro. Porque la palabra de Dios no tiene tiempo, la palabra de Dios no se limita por las edades, por la razón geográfica, por la cultura. La palabra de Dios es universal y llega a cada uno de nosotros para confrontarnos nuestra alma. La palabra de Dios es para formarnos, no para informarnos. El problema es que a veces, la mayoría de las veces, tomamos la palabra como información y no como formación. La palabra de Dios es para cambiar nuestras vidas. Y de la misma manera que a ese pueblo le aplicó, nos aplica a cada uno de nosotros el día de hoy. Es el mismo Dios que estuvo en Babilonia, es el mismo Dios que los llevó capturados a Babilonia a través del rey Nabucodonosor, es el mismo Dios que está hablando hoy a través de esa palabra. La profecía de Ezequiel, capítulo 37, básicamente va en el contexto histórico alrededor del cautiverio que ellos, el pueblo de Israel, tuvieron en Jerusalén, en Israel, por medio de el rey Nabucodonosor, que los llevó en exilio en 3 tantos, o sea, en 3 deportaciones hacia Babilonia. Cuando los judíos fueron llevados prisioneros por Nabucodonosor II,
en cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que hemos venido estudiando con el paso del tiempo, con el paso de los años, en la primera deportación se llevó a un grupo de personas, pero básicamente lo que buscaron fueron jóvenes que fueran aptos, sabios, dotados, súper inteligentes, que pudieran ser utilizados en Babilonia. Porque la estrategia de captura que se hacía en esos tiempos, en los tiempos de los reyes asirios o en los tiempos de Nabucodonosor, por eso es que nosotros vemos a gente hebrea en posiciones muy importantes delante de los tronos enemigos. Porque la idea era que se llevaban a los jóvenes más sabios, a las personas de mayor importancia, las adoctrinaban y las ponían a dirigir al pueblo. No lo dirigían directamente los captores, lo dirigían a través de otras personas que ellos moldeaban para que ese pueblo no fuera no se levantara en rebeldía, sino que se sintiera un poquito como entre su propio pueblo. Es una forma solapada de dirigir. Lo único es que lastimosamente para ellos, cuando digo lastimosamente para los babilonios, cuando pusieron al frente a Daniel, entonces ellos no pusieron a alguien que iba a ser un monigote o un títere de ellos, sino que pusieron un hombre que iba a representar a Dios durante todo el periodo de su cautiverio. En esa primera deportación se llevan a Daniel de 17 años y a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, a los cuales después les iban a cambiar el nombre por nombres babilonios. El rey Joacim quedó reinando en ese momento. Cuando se llevan a toda esa gente, se queda él reinando en Babilonia. El rey Nabucodonosor se lo permitió. Tenía que pagar impuestos. Durante 3 años él reinó bien, no tuvo ningún problema, pero a los 3 años de estar reinando él se rebela y dice: no voy a pagar más impuestos. Y entonces lo que hace es que en el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor vuelve a invadir Jerusalén y sitia la ciudad. ¿Qué es sitiar una ciudad? Sitiar una ciudad es poner alrededor ejércitos suficientes para que nadie entre ni nadie salga. O sea, no entra comida, pero no se escapa la gente. No entra ayuda, lo cual hace que en un momento determinado por hambre la gente tenga que rendirse. Eso era lo que se esperaba, lo natural que se esperaba, que los pueblos se rindieran, a diferencia del sitio de Masada, donde los judíos más bien se suicidaron antes de rendirse ante los romanos. Esa es otra historia, pero ellos prefirieron morir bajo su espada que ser esclavos por el imperio romano. En ese tiempo, 6 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando son cautivos o son llevados cautivos por Nabucodonosor y deja a Joacim, entonces una vez que él se rebela, entonces Joacim, sus hijos y su familia son llevados en cautiverio hacia Babilonia. Eso lo pueden leer si les gusta leer en su casa en Segunda de Reyes, capítulo 24. Ahí está la historia del segundo cautiverio. En esta invasión es que se llevan a Ezequiel en cautiverio. Ezequiel tenía más o menos 25 años, estaba muy próximo a cumplir 30, que es la edad cuando se ordenaba un sacerdote. Él no fue ordenado sacerdote, sino que fue llevado en cautiverio. Nabucodonosor, cuando se lleva esta segunda invasión, deja a Sedequías para gobernar en representación de él en Judá, pero 9 años después, Sedequías pareciera que no aprendió la lección y condujo a Jerusalén a una nueva rebelión contra Babilonia, la cual sería la última rebelión. Eso lo leen en Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25, para que puedan informarse un poco más. Sedequías fue llevado en cautiverio, lo obligaron a presenciar la muerte de sus hijos y después le sacaron los ojos, ya antes de entrar a Babilonia. En ese momento es la parte más fea que pasó los hebreos, los israelitas, porque Jerusalén fue completamente devastada, el templo fue totalmente destruido, las casas fueron quemadas y lo poco que quedaba de los judíos fueron llevados prisioneros. Solo se dejó un pequeño grupo de personas que eran agricultores como para que sostuvieran lo poco que quedaba.
Así que en Segunda de Reyes, capítulo 25, pueden leer esa historia. Les dejo las citas para que no se conformen con lo que están escuchando acá, sino que vayan a casa, estudien y hagan la tarea que les toca, de ver si el pastor está predicando conforme a la palabra. Bueno, se quedan prisioneros. Hay una profecía de Jeremías que dice que van a estar 70 años en prisión o 70 años en cautiverio, y así fue. A los 70 años regresan a reconstruir el templo, los muros, la ciudad, y eso lo encuentran ustedes en Esdras y Nehemías, toda esa historia. Después de ese periodo de 70 años, es que ya ellos vienen y recomienzan de nuevo algo que para ellos era impensable que sucediera, puesto que había quedado todo totalmente devastado. En ese escenario es que se escribe Ezequiel capítulo 37. Los huesos secos a los que se refiere es a todos los muertos en Israel durante esa invasión tan terrible que devastó, destruyó todo, y era imposible para la mente de un judío, o sea, no podían comprender cómo iban a poder volver después de semejante destrucción. Bueno, no aprenden, se reconstruye, regresan a los 70 años, vuelven a reconstruir el templo, y pasado el tiempo, allá en el año 70 después de Jesús, debido a la misma desobediencia, debido a la misma rebeldía, debido a rechazar a nuestro Señor que vino a traer luz, y prefirieron apagar la luz, o sea, en lugar de convertirse, en lugar de arrepentirse, lo que hicieron fue crucificarlo. 70 años después, pues viene de nuestro periodo, o sea, en lo que se refiere a la era común, se destruye Israel nuevamente en manos de Tito Vespasiano, y se repite nuevamente la historia de la destrucción hasta la fecha, lo cual va a suceder de nuevo, no tal vez con un templo físico, sino justamente con lo que es hoy día lo que se contempla como el templo espiritual. Van a querer destruir el templo de Dios nuevamente, solo que es su iglesia, solo que en este caso no va a suceder, porque antes de que se quiera destruir y exterminar la iglesia, el Señor va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores, al mando de muchos ángeles, millones de ángeles, y va a llevarse a su iglesia antes de que esto pase, porque este templo no va a caer, va a permanecer. Esta historia la vamos a pensar en la segunda deportación, como les dije, no en la última, sino en la segunda, cuando Ezequiel es llevado en prisión y le vienen las visiones a él, varias visiones. Estamos en el capítulo 37, ha pasado mucha información por la mente de Ezequiel de parte de Dios, pero nos vamos a concentrar en el valle de los huesos secos. Espero que esto nos ayude a ubicarnos mentalmente lo que está pasando, a lo que se está enfrentando, porque a veces se sacan informaciones totalmente descontextualizadas, donde hay alguien que habla del valle de los huesos secos, de que los mayas fueron destruidos, o de que el imperio X cayó. No, toda la Biblia gira alrededor de un solo pueblo, de Israel, y es en Israel que nosotros tenemos que poner nuestra mirada para poder aprender lo que concierne para nosotros, en Israel, no en otro. No es una interpretación atomista. Una interpretación atomista que viene de la palabra átomo es que agarran una idea, la ponen en un vaso vacío para tratar de llenar el vaso de la profecía con sus propias ideas, y eso no es así. Allá, cuando la planta nuclear de Chernobyl explotó, le hicieron una pregunta a un pastor y le preguntaron si eso era los últimos tiempos. Él dijo que sí. Dijo que sí, porque Chernobyl significaba ajenjo en ruso, y como eso estaba pasando, él se enfocó en la profecía de Jeremías y dijo que ya el mundo se había acabado, porque él hizo una profecía atomista. O sea, se basó en la planta nuclear de Chernobyl, en su pueblo y en las circunstancias que estaban pasando. No pensó en Israel como reloj profético, sino pensó en Rusia en ese momento, y Rusia no es un reloj profético. Costa Rica no es un reloj profético. Su familia y mi familia no es un reloj profético. El único reloj profético que nos guía a nosotros para la interpretación correcta de cada uno de los mensajes de nuestro Señor es el pueblo de Israel. Para eso lo dejó. Quien lo acepte sale muy bendecido y aprende mucho.
quien no lo acepte permanecerá en la ignorancia. Lo cual la ignorancia no es pecado. Una vez que se aprende, se sale de la ignorancia y hay conocimiento. El pecado es querer persistir en la ignorancia solamente porque no queremos aceptar que Dios escogió un pueblo. Le guste a quien le guste, Dios lo escogió y le llama mi pueblo. Bueno, dicho esto, vamos a ir al verso 1 del capítulo 37 del libro de Ezequiel, y dice así el texto: no olviden todo lo que comenté. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me gustaría tener mucho tiempo, como decía Aurora, para poder explicar una serie de detalles que están aquí dentro del texto, insertos en cada una de las palabras. Pero debido al tiempo y a que tenemos que regresar a casa, voy a tratar de resumir lo más posible la información, pero que quede lo más clara posible para que se lleven una perla de sabiduría cada uno de los que estamos acá. Los huesos, un valle de huesos secos. Esos huesos, o esa palabra huesos, no está ahí por estar. Los huesos significan relación inquebrantable. Eso es lo que significan los huesos. Por eso es que a nuestro Señor Jesucristo ni un hueso se le quebró. ¿Por qué razón? Porque quebrarle los huesos a Él significaría que iba a haber un quebrantamiento entre la relación de nosotros como iglesia con el Padre. Pero Él sufrió, Él se desangró, Él fue prácticamente despellejado, se le vieron todos los músculos, la sangre, pero sus huesos permanecen, porque eso lo que habla es de la relación inquebrantable de Jesús y su iglesia. Eso es lo que significa. ¿Y dónde saca usted esa idea, pastor? O sea, qué cosas tan raras dice usted, ¿verdad? Por eso es que debemos de estudiar como maestros de Biblia la raíz de toda la Biblia. ¿De dónde viene todo lo primero? Todo viene del principio. Y el principio se refiere a 5 libros que se conocen como el Pentateuco, la Torá. Toda la información viene de ahí. Los profetas basaron la información ahí. Los apóstoles basaron la información ahí. Y usted y yo tenemos que ir ahí a consultar. Los huesos, que es la referencia más hermosa que podamos encontrar de relación entre Dios y nosotros, lo encontramos cuando Adán dice a Eva, una vez que la ve: huesos de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué es lo que está diciendo él? Ella es parte de mí, yo soy parte de ella, los dos hacemos una unidad. Entonces los huesos secos está hablando de algo inquebrantable que se estaba dando en ese lugar. Israel había sido llevada capturada, Judá había sido destruida, el templo había caído, pero la relación entre Dios y su pueblo no se iba a romper, iba a permanecer a pesar de esas circunstancias tan horribles. Dice el verso 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Eso es involucramiento. O sea, le está diciendo a Ezequiel: involúcrese en lo que está pasando, métase en lo que está pasando. No pase por alto lo que está usted observando. Mis hermanos, cuando usted ve a su alrededor y usted logra ver que hay necesidad en la iglesia como tal, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la relación de Dios y su iglesia, de Cristo y su iglesia. Nosotros no podemos pasar de lejos. Nosotros no somos invitados, somos parte de la iglesia. Somos parte de la familia. Y si nosotros estamos de lejos, nosotros estamos entonces mal ubicados. Cuando alguien le dice a la iglesia, cuando hay una necesidad dentro de la iglesia y le dice: yo le ayudo, esa persona no está involucrada en la iglesia, porque no nos ayudamos. Nosotros estamos solidariamente metidos en el mismo proyecto de Dios. Yo no les ayudo a ustedes predicándole, eso no es cierto. Si les ayudo, entonces que soy parte afuera de. Vamos a iniciar unas enseñanzas en Atenas y yo no voy a ir a ayudar a nuestros hermanos de Atenas. Yo me voy a involucrar porque son mis hermanos también y es la iglesia de Cristo también en Atenas. Por lo tanto, ante la necesidad de la iglesia, nosotros extendemos nuestro corazón de manera solidaria. No ayudo, soy parte de. Si usted está en su casa y le van a cortar la luz y usted no tiene con qué pagarla y sus hijos deben de pagarla, no están ayudando, es parte de la responsabilidad.
y nosotros debemos de involucrarnos de esa manera. Por eso se pasa cerca, se pasa donde está el derredor, se involucra. Ezequiel, involúcrese, métase, sienta, vea, sufra, llore con ellos. En su campo, o sea, cuando él se involucra en el campo, el Señor Jesucristo dijo, cuando habló de la parábola de la cizaña, que el sembrador salió a sembrar, ¿en dónde? En su campo. Su campo en la Biblia es, o la tierra, no es todo el globo, no es todo el planeta. La tierra, los judíos, que son los que están recibiendo este mensaje, reconocen a Jerusalén como la tierra, como su campo, como su pueblo. O sea, se está involucrando en lo que está pasando en Jerusalén. Así que, como la tierra es la referencia, y ahí están ellos, dice, secos, huesos secos y en gran manera. ¿Qué es algo seco en gran manera? Como en hebreo no hay superlativos, porque el hebreo no conoce, el texto hebreo no tiene tildes, no tiene mayúsculas, no tiene vocales, no tiene signos de puntuación. Tal vez usted diga, ¿y cómo se lee eso? Bueno, Dios es el que sabe cómo mandó un mensaje de puras consonantes escritas de manera lineal, pero Él es el que lo hizo. Más adelante se introducen algo que se llama nicudines, que son unas puntualizaciones para poder interpretar dónde va una vocal para poder dar sonido. Pero antes de eso no existían. Tampoco existían superlativos. Para decir que Dios es santísimo, se dice Dios es santo, santo, santo. Entonces, cuando se dice santo, 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 no es que está diciendo santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. No, está diciendo que Él es santísimo. Cuando Él dice aquí que los huesos secos son secos en gran manera, lo que está elevando esto a un nivel superlativo. Está diciendo estaban sequísimos, o sea, extremadamente secos. Pensemos esto, mis hermanos. Pensemos esto, mis hermanas. Imaginémonos que vamos a traer unos huesos, no de una persona, vamos a traer los huesos de un animalito. Vamos a imaginar que un perrito murió, lo atropelló un carro, quedó ahí, se descompuso y quedaron los huesitos. Entonces vamos a poner todos los huesitos aquí, ya secos, no secos, sequísimos. Ya no tienen, pero ni siquiera la médula, no tienen nada, están tan secos que no tienen ni olor. Y vamos a decir, bueno, vamos a revivir esos huesos. A ver, ¿cuál de los hermanos quiere pasar al frente y orar sobre esos huesos para que ese perrito resucite? ¿Qué pensarían ustedes? Se volvió loco el pastor, ¿verdad? Eso es lo que uno podría pensar, se volvió loco, pero si eso está pero resequísimo. Todavía que oremos sobre el perrito recién atropellado para que se recupere, pero ya no hay nada que hacer. Eso es lo que el texto nos quiere enseñar a nosotros. La imposibilidad de que ese pueblo volviera a tener templo. La imposibilidad de que ese pueblo volviera a congregarse como un país. No solo en los tiempos de Nabucodonosor, sino 1548 años después de la destrucción del templo por Tito Vespasiano, cuando Israel volvió a ser nación de nuevo, volvió a reunirse. Eso es una imposibilidad. O sea, ¿cómo va a ser que un pueblo que fue destruido todo, que fue disperso por la tierra, pueda llegar a ser pueblo? Eso es imposible. Bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso el verso 3, préstele atención, dice, y me dijo. ¿Quién está hablando? Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre. Interesante, porque este hijo de hombre se le dice solamente a Ezequiel y a Jesús. Hijo de hombre significa que le está hablando a Ezequiel, que está representando a Jesús. ¿Por qué lo está representando? Porque es una figura profética de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su iglesia, en cuanto a su pueblo. Hijo de hombre. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Vuelvo a la figura que traje. Tenemos los huesos del perrito. Entonces yo le voy a decir, Rafa, pase al frente, venga, ore por el perrito, para que este perrito resucite. Y les pregunto a todos ustedes, ¿resucitará el perrito? ¿Qué me dirían? Piensen.
Están sequísimos. Tal vez tienen años de secos. Y lo ponemos aquí al frente y le digo, Rafa va a orar sobre el perrito. Bueno, el perrito no, sobre los huesitos del perrito, para que el perrito reviva. Es muy probable, mis hermanos, que cada uno se va a ir parando y se va a ir yendo de aquí a buscar una iglesia donde haya un pastor menos trastornado. Porque van a decir si se volvió loco. Eso es nuestra comprensión. ¿Sabe qué le dijo el ángel a María cuando le dijo que iba a quedar? No que iba a quedar, que estaba embarazada. Y ella dijo, ¿cómo? Pero no he conocido varón. Y él le dijo, hay algo para Dios imposible. Mis hermanos, es lo que Dios nos está trayendo a la mente. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Tiene usted algo que le agobia, un familiar en el cual esté pensando que desearía que llegara a los pies de Cristo? ¿Tiene algún problema que lo está agobiando, que usted dice, no, ya no es posible? ¿Será que su esposo o su esposa ya lo detestan y ya no quieren ni verlo? Y usted dice, ¿será que se puede recuperar este amor? ¿Será que sus hijos están metidos o no están metidos en drogas, pero tal vez de un familiar? Y usted dice, ¿será posible que este se levante después de tantos años de estar metido en drogas? ¿Cuál sería nuestra respuesta natural y lógica? No, eso ya no es posible. Eso ya no se puede. Eso fue lo que le preguntó el Señor a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Le da el chance a él de responder. ¿Y sabe cómo hubiera respondido Ezequiel? Podría haber dicho, sí, Señor, claro que vivirán. Pero claro, Ezequiel seguro vio los huesos y dice, no, yo no le voy a decir eso. O tal vez dice, ya sé, le voy a decir, no, Señor, no vivirán. No, pero es Dios. ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, ¿qué le dice? Señor, tú lo sabes. O sea, mejor no digo sí y mejor digo no. Mejor solo le digo, tú lo sabes. Creo que fue la mejor respuesta que pudo haber dado Ezequiel. Tú lo sabes, Señor. A veces nosotros llegamos arbitrariamente a ponerle las manos a alguien y digo nosotros involucrándome, aunque no lo hago, pero de manera general, como se comporta la iglesia hoy en día. Que se levante de esa cama y si Dios quiere que se muera. ¿Por qué nosotros venimos y traemos una falsa esperanza a la persona que está sufriendo o a sus familiares cuando Dios tiene otro propósito? O tal vez vamos a decir, donde la persona está ya en las últimas, decimos, ya no hay nada que hacer, ahora sí, no hay nada que hacer. No amanece mañana. Así me dijeron a mí en el hospital, un viernes. El domingo ya usted no amanece, despídase de su familia. Y aquí estoy todavía. Porque tú lo sabes, Señor. Él es el único que tiene realmente la comprensión de todo el escenario y puede ver absolutamente todo hasta el puro final. No nosotros. Nosotros no deberíamos de ser tan soberbios y arbitrarios a tratar de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que decir, Señor, tú lo sabes. Cuando Pedro, después de que había negado a nuestro Señor Jesucristo, el Señor viene, aparece resucitado, le da de comer, se acerca donde Pedro, que lo había negado 3 veces, y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, te amo. Entonces él le dijo, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Y viene la tercera vez y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Se puso triste y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta no es presumiendo nosotros que nosotros tenemos que informar a Dios. Él ya está informado. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ya tú sabes. Cuando nos acercamos a Dios en oración y nos acercamos, Señor, aquí venimos delante de ti, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que quiero servirte. El Señor dice otra vez, me amas, me quieres servir, porque tal vez en la mañana estuvimos blasfemando, estuvimos mintiendo, estuvimos diciendo malas palabras. Y Él dice, no, lo que quiero es que se acerque de manera genuina, no sea hipócrita. Yo sé lo que hizo. Acérquese y dígame, Señor, perdón por la forma en que actué este día.
Déjame acercarme a ti a través de la sangre de tu Hijo, a través de la redención, a través del perdón de tu Hijo, porque Él lo sabe todo. ¿A quién pretendemos nosotros engañar? De que somos lo máximo, que como nosotros no hay otro. No, el Señor sabe que somos polvo, se acuerda de eso y no nos destruye. Así tenemos que acercarnos. Señor, tú lo sabes todo. Y le dijo Jesús a Pedro: apacienta a mis ovejas. Pero ese Señor que todo lo sabe, ese Señor que nos ama increíblemente, ese Señor misericordia que entregó su vida por nosotros, ese Señor que es 100% amor, también tiene ira. Ese Señor también demanda, ese Señor también castiga. Lo aprendimos en la prédica de la olla de sopa. Así que la pueden escuchar, los que no la hayan escuchado, métase a mi canal y escuche la olla de sopa. Dios es amor, pero Dios también es ira. Pero ¿por qué Dios es ira? Dios es ira no con el propósito de exterminio, es con el propósito de que recapacitemos qué es lo que le está pasando a este pueblo. Y es lo que le está diciendo él a Ezequiel: ¿pueden esos huesos vivir? Tú lo sabes. Pero debemos de entender por qué él le dijo tú lo sabes. Porque hay algo, una característica de Dios que tenemos que tener en nuestras mentes. Job lo entendió. Job había pasado por un proceso bastante difícil, que usted y yo lo conocemos porque tenemos la Biblia. Él no lo sabía, él solamente le pasaba en el día a día. Job dijo así: he aquí, dice Job en el capítulo 5, verso 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga lo que está diciendo Job: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado no es feliz, no es dichoso como la gente dice, es un estatus. Buenaventura es donde Dios me ve al final. Dios me castiga para que no me pierda. Dios me castiga para que enderece camino. Dios me castiga para que yo pueda verlo a Él como debo de verlo, como el Dios a quien adorar. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Cuántos cuando reciben corrección de Dios le dicen gracias, Señor, por la corrección? ¿Quién dice con amén? Yo le doy gracias a Dios por cuando me va mal. Yo creo que no muchos, ¿verdad? Yo creo que no muchos hemos aprendido eso. Pero ¿sabe que cuando a nosotros nos va mal es porque Dios tiene algo mejor? Solo necesita que quitar del frente de nosotros lo que nos está estorbando para poder poner realmente lo que nos acerque a Él. Y no son cosas materiales, mi hermano y mi hermana, eso es un asunto del espíritu, es un asunto del alma, es preparar nuestro corazón para su venida. No nos vamos a ir con maletas de plata, no nos vamos a ir con sacos de ropa, no. Cuando lleguemos ante el Señor solo nos vamos a llevar una cosa: el alma, ni el cuerpo siquiera, ahí va a quedar. Porque fuimos hechos para trascender, fuimos hechos para vivir con Dios para siempre o sin Dios para siempre. Por eso debemos de apreciar, no menospreciar la corrección del Todopoderoso, porque, escuche lo que dice Job: Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. El Señor nos castiga y el Señor nos levanta. El Señor nos azota y el Señor nos cura. Parece cruel eso, pero no es cruel si leemos el resto de lo que dijo Job en el verso 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará mal. El número 6 en hebreo refiere a la obra humana. El número 7 a la obra divina. Significa que cada vez que peleamos en nuestras fuerzas, nosotros vamos a estar acostados en el suelo. Pero cuando peleamos con las fuerzas de Dios, nosotros vamos a estar victoriosos al frente. Entonces el Señor lo que nos enseña a través de Job es que cuando depositamos en Él nuestra confianza, cuando realmente creemos que Él puede levantar huesos secos y secos en gran manera, entonces sí va a pasar. Porque la fe no consiste en lo que yo creo, la fe no está depositada en mí, la fe está depositada en que Dios va a hacer lo que es mejor, lo que es correcto, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué ha pasado usted este año? ¿Qué ha pasado durante estos meses? ¿Ha pasado cosas difíciles? Pues eso ayuda para bien, cuando sabemos ver a Dios en medio de esto. Pero si yo no veo a Dios en medio de esto, sino que veo al diablo y le echo las culpas al diablo, y es que Satanás me golpeó, y es que Satanás se aprovechó de mí, y que le echo todas las culpas al Satanás,
no voy a aprender, voy a reprobar y voy a volver a pasar por el examen. Porque Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. Por lo tanto, deje de echarle las culpas a Satanás y dígale: Señor, gracias por lo que permitiste vivir, porque de esto he de aprender. Cuando le demos la gloria a Dios, que a Él le corresponde, y dejemos de estarle dando la gloria a Satanás, entonces nos levantaremos en la séptima aflicción y nunca más caeremos, porque vamos a entender quién tiene el control, quién tiene el control soberano. Aún los demonios le tienen que pedir permiso a Él para entrar hasta en unos cerdos que se suicidaron, porque no soportaron a los demonios. Pero un día, mi hermano y mi hermana, un día enjugará Dios toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dios estará sentado en el trono y hará todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21, verso 4. Un día ya no habrá más sufrimiento. Un día lo que te agobia no existirá, porque estaremos bajo la sombra, la cobertura, el dominio total de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí descansaremos en total paz. Y descansaremos, no estoy hablando de muerte, estoy hablando de vida, y vida en abundancia, y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién cree esto? ¿Quién dice amén? Bueno, Ezequiel continúa bajo esto que acabo de explicar, lo que le dice Dios a él. Verso 4, Ezequiel 37, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué es profetizar? Predíqueles. ¿Qué estoy haciendo yo? Predicando. ¿Qué tiene que hacer usted con la persona que usted cree que no se va a levantar? Predíquele, háblele, no se canse, no se rinda. Espere las oportunidades que Dios le presente para que usted mande el mensaje del Señor. No atosigue tampoco. Dios va a abrir espacios. Y cuando el espacio se abre, diga: el Señor es mi Señor y el Señor es tu Señor. Y si te rindes delante de Él, te va a levantar cualquiera que sea la circunstancia y la situación en la cual te encuentres. Eso es creer y eso es tener fe. Ezequiel entonces recibió esa orden: diles a esos huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y escuche la palabra. Escuche la palabra del Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué hace entrar en los huesos secos? ¿Carne? ¿Tendones? ¿Sangre? No, mi hermano, espíritu. Espíritu es lo que tiene que entrar en los huesos secos, no es carne, eso es material. Primero hay que resucitar al muerto, y primero hay que levantar el espíritu, primero hay que resucitar el alma para que el cuerpo pueda accionar. Porque si no se levanta el cuerpo, si no se levanta el alma, el cuerpo seguirá caminando muerto, seguirá seco. Primero hay que cambiar el corazón. Si hay algo y un gran error que se comete es querer decirle: Señor, entra en mi corazón para que tú seas mi Señor y Salvador. Eso es un error. El Señor no quiere habitar en un corazón depravado. El Señor quiere cambiar el corazón para hacer un corazón sensible a su voz y entrar a un corazón totalmente restaurado, nuevo para Él. El Señor no quiere entrar en un corazón pecaminoso, en un corazón soberbio, mentiroso, vulgar, mal hablado. El Señor quiere un corazón que le adore, porque a esos es a los que Él busca, adoradores en espíritu y en verdad. No busca corazones fingiendo, no busca corazones vulgares, no busca corazones hipócritas, busca corazones que le amen en espíritu y en verdad. Esos corazones son los que Él busca, pero para eso Él tiene que transformarlos. Por eso Él le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcan de nuevo. Pero si usted está escuchando la palabra hoy, si usted me está escuchando a mí, es porque el corazón ha sido regenerado. Ahora viene la parte suya, la responsabilidad suya, mi responsabilidad de escuchar la voz de Dios cuando Él dice: huesos secos vivan. Porque una vez que pone espíritu, dice: ahora van a vivir. Pondré espíritu en vosotros. ¿Y qué dijo? Y viviréis. Y pondré después tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Hoy, Santo Señor de Israel, sabe que cuando nosotros podemos escuchar la voz de Él y entender esa palabra revelada, nuestro corazón se goza porque sabemos que Él es Jehová. ¿Están conmigo? Porque si están conmigo, estamos juntos en el Espíritu Santo. El mismo que se paseó en el Génesis para ordenar todo ese caos que había, está ordenando el caos de nuestras vidas en este día. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y sabe qué hizo Ezequiel? Profeticé pues como me fue mandado. No tenga miedo, profetice, predique, hable. No importa si lo apedrean como a Pablo y lo tiran afuera, levántese y vuelva a predicar. No importa si lo insultan, levántese y vuelva a predicar. No importa si le dicen que es un loco, que es un retrógrado, que es un anticuado, levántese y predique de nuevo porque es lo que Dios nos demanda. Y cuando profetizó, ¿sabe qué pasó? Hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Solo imagínese ese escenario, todo el ruido que hay, todo cómo se mueve, tiembla la tierra cuando Dios habla. ¿Sabe qué hacían los israelitas cuando veían ese montón de ruido, esos relámpagos, esas nubes moviéndose? Le decían a Moisés: vaya usted, nosotros no. Vaya usted, porque si vamos nosotros nos va a matar. No, mi hermano, no. También hay otro error que se predica, y es decir que el pastor está ungido. No, el pastor no está ungido, todos somos ungidos de Cristo. Una vez que estamos sellados por el Espíritu, tenemos la unción de Jesucristo y juntos somos una iglesia. ¿Y por qué debemos de entender que juntos somos una iglesia? Porque dice: y hubo un gran temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Se juntaron cada uno con su hueso. Usted es un hueso de la iglesia. Mi hermano Eric es un hueso de la iglesia. Mi hermano Rafa es un hueso de la iglesia. Mi hermano Alexis es un hueso de la iglesia. Yo soy un hueso de la iglesia. Nos unimos unos con otros y formamos el cuerpo levantado de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque Él resucitó para que nosotros resucitemos y funcionemos como uno solo, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y así como iglesia, como el cuerpo de Cristo, confiando en que Dios todo lo puede y todo lo que Él hace es perfecto, y que Él no se equivoca y que tiene el control soberano de todo, nosotros podemos confiar en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. ¿Por qué? Porque una vez que los huesos se juntan, se les pone tendones. Y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. Porque ahora ya no está hablando de levantarlo, sino está hablando de consagrarlo. Consagrar el cuerpo de Cristo, consagrar la iglesia, consagrarle a usted y a mí. ¿Quién desea consagrarse para el Señor? A usted le está hablando, a mí me está hablando. Está diciendo: di al Espíritu, o sea, dígale a ustedes, dígame a mí: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No importa dónde estemos, no importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos sufriendo, no importa cuán bajo hayamos caído. Entre más bajo mejor, porque cuando hemos caído bajo nos queda solo mirar para arriba. Y arriba, ¿sabe quién está? El Señor extendiendo su mano, esperando subirnos de nuevo a la barca. Y eso es misericordia, eso es amor, eso es oportunidad. Y mi hermano, no importa cuánto hayamos caído en la familia, en la iglesia, en los errores que hemos cometido, Dios nos va a ayudar a renacer. Y renacer, lo digo subrayado, renacer es volver a nacer. Porque no es que va a agarrar y va a construir sobre lo caído. Él nos hace nuevas criaturas, con un corazón nuevo, que lo adore como Él quiere ser adorado. A tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Hay adoradores en espíritu y en verdad en este lugar? A tales adoradores Dios busca que le adoren.
Profeticé como me había mandado, verso 10, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo, y repito, un ejército grande en extremo. Es usted y yo como iglesia. Estamos listos para la batalla, estamos listos para pelear la buena obra. ¿Cuál es la pelea que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que pelear nosotros? Cuando Joás iba a ser atacado por los asirios, el Señor le dijo: párese y no haga nada, quédese quieto, porque la pelea de nosotros es diferente. Por allá van a venir multitudes de enemigos y van a traer espadas. Y entonces Joás se volteó a ver y decía: ¿y ahora qué hago? Y el Señor dice: quédese quieto, esto es lo que vas a hacer, arrodíllate y alaba. Arrodíllate y alaba. No nos toca pelear la batalla físicamente, nos toca adorar, alabar al Señor, y Él va a pelear la batalla, que es su batalla, no nuestra batalla. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: ¿Cómo? Un momentico, vamos a hacer una pausa aquí, un momento. Estos huesos están secos, estos huesos no tienen vida, pero hablan, porque ellos están hablando aquí. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Hablan, por secos que están, hablan, porque la necesidad del corazón del hombre caído, del hombre muerto, del hombre que está acostado ahí, tiene una necesidad, y la necesidad es de volver al Rey. Y entonces los huesos, aunque estén caídos, aunque estén secos, tienen una necesidad de encontrarse con su Creador. Y a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nos toca profetizarle y decirle: ¿quién es el Señor? ¿A dónde deben ir? No porque lo salvemos, sino porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pereció nuestra esperanza, no había esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: como estos huesos que están ahí están hablando porque están necesitando ayuda, porque están diciendo: necesito de tu ayuda, Señor, necesito que me levantes, necesito que me rescates, necesito que me salves. Están clamando. ¿Cuántos de los que están aquí le claman al Señor y le dicen, tal vez no por usted, pero tal vez por un familiar: Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, ve a su casa e impáctalo como me impactaste a mí? Tal vez por un amigo, tal vez por un vecino, tal vez por un hijo, tal vez por su esposo, por su esposa. Sálvalo, impáctalo. ¿Cuántos no oran así, deseando que se salve una persona, que no que regrese, que se incorpore a los caminos del Señor? ¿Cuántos desean que gente conocida, que ustedes ven que van camino al infierno, se salve? Porque hay una necesidad de la iglesia de que todas las personas reciban el mensaje del Señor. No solo su hijo, no solo su hija, aún la gente que usted no conoce, aún el criminal más depravado que usted conozca. Nosotros deberíamos de decir: Señor, sálvalo. Porque la salvación del Señor no hace acepción de personas. Porque el Señor es Dios de todo su campo. El Señor es su Dios. El Señor es mi Dios. El Dios de los católicos, el Dios de los musulmanes, el Dios de los ateos. Él es Dios. Porque un día, mi hermano y mi hermana, un día, aunque no lo acepten, un día dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es Cristo. Y lo harán los que están en los cielos, que incluye a los ángeles, los que están en la tierra, que nos incluye a nosotros, y los que están debajo de la tierra, que incluye a los demonios. Todo el mundo dirá: Jesucristo es el Señor. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Él está hablándole a su pueblo. Por eso les dije que no podemos salirnos de ahí, pero aplica para usted y para mí. Cuando comenzamos nosotros en los caminos del Señor, entramos con mucho entusiasmo. Queremos servir en la mañana, en la tarde,
congregarnos lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Y con el paso del tiempo, ya con costo, queremos llegar el sábado. Y ya no queremos participar en nada, o sea, nada más deme lo necesario como para cumplir. ¿Sabe cómo dijo David a esa conducta? Devuélveme el gozo de mi salvación. Dígale al Señor, Señor, dame el gozo, ese gozo de querer estar contigo, escuchando de ti, aprendiendo de ti, que no haya nada más importante que tú y tu palabra, Señor, que nada ocupe ese lugar que es tuyo. Pídaselo. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Dice, te levantaré de ese sepulcro y te haré volver. Porque Dios no te necesita y Dios no me necesita. Es un privilegio servir al Rey. Y como es un privilegio, deberíamos desear estar ahí. Deberíamos de estar sirviendo. Así dijo el Señor, pondré de mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, que hablé, lo hice, dice Jehová. Él habló y Él hizo. Cierro con un texto, mis hermanos. Un texto que tocó mi hermano René la semana pasada. Cierro con ese texto que habla de la misericordia de Dios, de la oportunidad de Dios, de cómo Dios viene a nuestras vidas, cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos llama constantemente y nosotros lo único que hacemos es oídos sordos, aún estando en la iglesia, mis hermanos, porque a veces pensamos y vemos para afuera, pero aún aquí adentro, aún escuchando palabra, somos testarudos, somos necios, somos soberbios y no queremos oír la palabra de Dios. Queremos oír lo que nos conviene, queremos oír lo que nos llene, lo que nos satisfaga, pero no queremos oír a Dios hablando. ¿Quién quiere oír a Dios hablando esta noche? Bueno, a ustedes que quieren oír a Dios hablando esta noche y a mí, déjeme explicarle, déjeme enseñarle la misericordia de Dios. En el mismo contexto, hablando sobre la misma destrucción, hablando sobre todo lo que ha de acontecerle al pueblo de Israel, Oseas dice así en el capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice. De Egipto llamé a mi hijo. Está hablando y llevándose la idea hasta el momento en que Moisés los sacó de Egipto. Cuando yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo esto, dice, a pesar de todo lo que están haciendo, a pesar de la conducta que tienen, a pesar de ser rebeldes, a pesar de ser soberbios, y aplíquelo para usted, y yo lo aplico para mí, a pesar de eso, dice, con todo eso, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Solo imagínese un bebé que apenas puede caminar, que se está empezando a poner de pie, y usted le da la manita para ayudarle a cruzar la calle, y el bebito no sabe que usted le está ayudando. El bebito más bien dice, suélteme, suélteme, yo puedo, suélteme, más cuando están recién aprendiendo a caminar. Quítese, y vuelven y se caen, y le da la mano y lo vuelve a quitar la mano. Así está él hablando. Ese es el escenario que nos está presentando, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Yo lo estoy cuidando. Has tenido aflicciones, mis hermanos y mis hermanas, has tenido dificultades, has tenido carencias. Dios nos está cuidando, Dios nos está tomando de la mano, Dios nos está guiando. Y yo sé que Dios le está hablando a su corazón, yo sé que Dios le está hablando a su mente y a su espíritu, porque la palabra de Dios no regresa vacía, cumple el propósito para el cual fue enviada. La cosa es si yo la voy a recibir o si yo la voy a rechazar, porque tengo la posibilidad, tengo la oportunidad de tomarla o rechazarla. Por eso él dice, con cuerdas de humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. ¿Han visto usted lo que hace un yugo a un buey? ¿Cómo le chilla? ¿Cómo le raspa el lomo? Si no se le aplica bien, ¿cómo le hace una herida? Él dice, yo les levanto el yugo. Las aflicciones no son tan fuertes porque yo los levanto, yo los sostengo. Mientras caminan ustedes, yo camino con ustedes. No volverán a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Sí los voy a castigar, pero no por 400 años.
va a ser algo más temporal, para que vuelvan a mí. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Es lo que acabamos de leer, es toda la historia que acabamos de presentar. Las consumirá a causa de ¿qué? De sus propios consejos, de su opinión, porque no me quieren oír. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Quiénes conocen quién es el Altísimo esta noche? ¿Quién quiere enaltecer al Señor? Pero Él no quiere que lo hagamos de boca, Él no quiere que lo hagamos en nuestra vida diaria, en la práctica. De boca se convierte en un plato de babas. De boca solamente es sonidos, expresiones sonoras, no es nada. Él no quiere una boca, hable y hable y hable y hable diciendo te amo Señor, te alabo Señor, tú eres mi primero, mi segundo y mi tercero. No, Él quiere ser el primero, Él quiere ser el segundo y Él quiere ser el tercero. No de boca, eso es hipócrita. Que de verdad sea para nosotros el primero, segundo, tercero, que Él sea todo. Aunque me llaman Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Los abandono, entonces los dejo a que les pase lo que les pase. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿A quién? ¿A Satanás? ¿Te entregaré? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Zeboín, dos de las naciones que fueron destruidas en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Los destruiré de esa misma manera? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré a la ciudad. Y cierro con esta frase. Y terminamos con esta frase. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hoy el Señor está rugiendo. Hoy el rugido del león se escucha. Hoy el poder del león de Judá se escucha desde su garganta y de su boca. Se escucha desde China, desde Ucrania, desde los Estados Unidos. Se escucha desde los diferentes países cuando se levantan uno contra otro, cuando hay terremotos. Se escucha el rugido del león. Se escucha cuando hay enfermedades, cuando hay inundaciones, cuando hay guerras. Se levanta el rugido del león, porque el Señor dijo: cuando escuchen eso, mi venida estará cerca. Pero sabe que la gente no escucha el rugido del león. Más bien quieren alargar el tiempo, y el tiempo no se está alargando, se está acortando. El Señor está por venir. ¿Quiere recibir esta palabra o la quiere rechazar? Eso ya es una decisión suya. El Señor pone la maldición y la bendición al frente. Usted escoge. Padre santo y bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este mensaje hermoso, lleno de misericordia, pero también lleno de disciplina. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos enseña que tú puedes hacer que caigamos, pero nos vas a levantar. Pero cuando nos pasa las cosas que no esperamos, las cosas que tememos, es porque nos amas, como un padre que ama a su hijo. Porque estás hablando a nuestros corazones, porque nos estás diciendo: voltéense a mí, véanme, los llevo de la mano. Y no se están dando cuenta. Gracias, Señor, por los que podemos esta noche compartir alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por Ezequiel y lo que escribió. Pero gracias, Señor, por ti, Señor, por lo que eres y por lo que serás. Porque como dijiste, sabrán que yo soy Jehová. Y Señor, gracias por mostrarte.
porque si no te hubieras mostrado, Señor, no te hubiéramos visto, porque estábamos viendo para otro lado. Gracias por golpear la puerta, Señor. Gracias por golpear la mesa y decir, aquí estoy yo, véanme. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tu nombre, Jesús, bueno y santo, te damos gracias. Bendecimos esta noche. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a escuchar un canto de Michelle y después nos despide nuestra hermana Grete. Póngase de pie, mi hermano, pero no se desconecte. No se vaya. Cuando digo no se vaya, me estoy refiriendo a que no se desubique, continúe. Todavía estamos adorando, todavía estamos aprendiendo, todavía estamos en la presencia del Señor, porque el Señor se pasea en este lugar. Estamos delante de su presencia, y delante de su presencia solo merece una cosa: reverencia, atención y adoración. Incline sus rostros y cante este canto con los rostros inclinados, con sus ojos cerrados. Háblele al Señor desde su espíritu. Alma mía, alaba al Señor, dijo David. Dios está en este lugar, como estuvo con Noé, con Moisés, con Josué. Hoy está en este lugar el Señor, y nosotros debemos de afinar nuestro espíritu, porque Él se pasea en medio de su iglesia, en medio de nuestros corazones. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Adorémosle, mis hermanos, adoremos al Señor.